Lámparas de iluminación LED. Son económicas, relativamente. Baratas sí, en teoría, tienen una vida útil muy larga. Pero en la práctica, todo es un poco diferente. Debido a las fuentes de alimentación de mala calidad, que se encuentran en cualquier lámpara LED, estas lámparas tienen una vida útil relativamente corta. Fallan tanto las fuentes de alimentación como los propios LED. En algunos casos, la reparación no es viable, ya que comprar una lámpara nueva resulta mucho más barato. Pero a veces, la avería puede estar relacionada con el fallo de solo uno o varios LED. Si la lámpara está construida sobre una base de matriz, entonces no se puede reparar, solo reemplazar. En otros casos, siempre se puede encontrar y reemplazar el LED defectuoso. Los LED se pueden verificar para ver si funcionan correctamente utilizando algunos multímetros o una fuente de alimentación, limitando previamente la corriente con una resistencia. En las lámparas LED modernas se utilizan tiras de LED conectadas en serie y en paralelo, y verificar cada LED individualmente lleva mucho tiempo. Nuestros amigos chinos ya llevan tiempo vendiendo dispositivos especialmente para estos fines. Estos dispositivos proporcionan un alto voltaje en la salida y una baja corriente, lo que permite encontrar un LED defectuoso en la tira en cuestión de segundos. Pero estos dispositivos no son precisamente baratos. Por eso, se decidió crear nuestra propia versión de un dispositivo similar. Y además nuestra versión será portátil. Este aparato será útil para los reparadores, ya que con su ayuda se pueden realizar reparaciones. La retroiluminación LED de los monitores, así como las tiras y barras de LED con cualquier cantidad de LEDs conectados en serie. El dispositivo presentado proporciona una tensión constante de aproximadamente 320 voltios en la salida y una corriente insignificante. El dispositivo no está conectado a la red y es completamente seguro, incluso si se tocan los contactos de alto voltaje durante su funcionamiento. Permite comprobar un circuito de más de 100 LEDs conectados en serie, es decir, es suficiente para cualquier lámpara. ¿Cómo está diseñado? Basado en el temporizador NE555. Se ha montado un generador de impulsos rectangulares. La frecuencia de funcionamiento del generador es de aproximadamente 20 kHz. La señal de la salida del temporizador se envía a la puerta del transistor de efecto de campo de alto voltaje. Este último, al abrirse, conecta el inductor a la fuente de alimentación. En esta etapa, se carga energía en el inductor. Luego, el transistor se cierra. El inductor libera la energía previamente acumulada en forma de un pico de voltaje, que es decenas de veces mayor que el voltaje de alimentación. Este voltaje se rectifica a corriente continua y se acumula en un condensador electrolítico de alto voltaje. Nuestro convertidor de CDC es básicamente un elevador, sin retroalimentación, es decir, el voltaje de salida no está estabilizado y depende de la fuente de alimentación y la potencia de la carga. El dispositivo está montado en una placa de circuito impreso sencilla. Se puede descargar junto con el archivo general en la descripción debajo del vídeo. En vacío, el voltaje en el condensador aumentará, lo que provocará su ruptura. Por eso se añadió una resistencia de carga al circuito. Esta misma resistencia descarga el condensador después de desconectar la alimentación. En el esquema hay otra resistencia. Es un limitador de corriente. Si conectas el LED en prueba sin esta resistencia, el voltaje del condensador llegará instantáneamente al diodo, quemando su cristal. La resistencia está seleccionada para limitar la corriente a un nivel de 5 mA. Este valor es seguro para cualquier LED. Al conectar un LED o una tira de LEDs, el voltaje de salida del convertidor se reduce al valor necesario para los LEDs y es igual a la suma de la caída de voltaje en todos los LEDs, por así decirlo, actuando como carga y al mismo tiempo como elemento estabilizador. Son los propios LEDs. Componentes del circuito. Bueno, con el temporizador 555 y su configuración, creo que no habrá problemas. Aquí todo es estándar. Se necesita un transistor de efecto de campo, de canal N de alto voltaje. En mi placa está el RF830, pero recomiendo transistores como el 2N60, 4N60. Tienen un margen de voltaje mayor y la corriente para nuestro circuito no es tan importante.
El inductor está enrollado en una pesa de ferrita. El cable. La inductancia del inductor es de 800 a 1000 H. Se puede enrollar en núcleos de hierro en polvo o en un núcleo de ferrita. Como ya mencioné, el voltaje de salida del convertidor depende del voltaje de entrada. Con un voltaje de alimentación de 6 voltios, el voltaje de salida es de aproximadamente 320 voltios, mientras que con 8 voltios en la entrada, el voltaje de salida supera los 400 voltios. El voltaje también depende de la inductancia, del inductor. Cuanto mayor es la inductancia, mayor es el voltaje. He añadido un regulador lineal de 6 voltios al circuito. De este modo, el voltaje de salida se mantendrá más o menos estable, independientemente de la descarga de la batería. El estabilizador en mi caso está basado en el LM317, pero también se puede usar el circuito integrado 7806. La corriente en vacío del convertidor es de 80 mA, pero en la salida tenemos una resistencia de carga. Sin él, el convertidor consumirá menos. Teniendo en cuenta todo esto, el convertidor puede funcionar continuamente con una batería normal de 9 voltios, 2 a 3 horas, y mucho más con baterías alcalinas. Así que incluso con un uso activo del dispositivo, las pilas durarán mucho tiempo. El dispositivo terminado se coloca en cualquier carcasa adecuada. Para mayor comodidad, coloqué un par de terminales. Al salida del convertidor se conecta un voltímetro analógico que fue extraído de un estabilizador de voltaje. En voltímetros de este tipo hay un diodo rectificador, y lo ideal sería reemplazarlo con un puente, pero no necesito una medición especialmente precisa, y el voltímetro en sí no es muy preciso. Con su ayuda, se puede entender visualmente cuál es la caída de voltaje en la fila de LED. También se añadió un interruptor. Bueno, eso es todo. Al final, obtenemos un dispositivo listo que definitivamente será útil en la reparación de luminarias LED. El enlace al archivo completo del proyecto con la placa de circuito impreso y otra información, incluidas las referencias a dispositivos similares ya hechos, lo encontrarán en la descripción. No olviden valorar este vídeo y suscribirse a nuestro grupo de electrónica. El enlace también está en la descripción. Y con esto me despido. Como siempre, estuvo con ustedes Casillanoca. Hasta la próxima. Adiós.